Vamos a explicar cómo se representan los vectores en MATLAB. Tenemos vectores filas y vectores columnas. Las vectores filas de n elementos se puede representar de dos formas. Separando los elementos mediante comas o separando los elementos mediante un espacio. De esa forma quedan arreglados como vector fila. Aquí tenemos un ejemplo. Esta tabla nos expresa cómo se realiza la sintaxis para colocar vectores mediante arreglos, ya sea de filas o ya sea de columnas. Este dice vector igual a dos puntos B. Recuerden que los vectores se utilizan es que sus elementos queden entre corchetes, tal como está ahí. Esta expresión quiere decir que A y B es el primero de la fila y B es el último. Y la separación entre ellos es de la unidad. La siguiente expresión dice vectores igual corchetes a dos puntos S, dos puntos B. Quiere decir que A es el primer elemento, B es el segundo elemento y S es el intervalo entre los elementos. La tercera expresión se refiere a colocar un número de puntos donde A es el primer elemento, B es el último elemento, pero los puntos están espaciados de forma lineal, o sea, el espacio entre ellos es igual. La siguiente expresión es long space, que es igual a la anterior, o sea, A es el primer elemento, B es el último elemento y N es el número de puntos que se deben colocar, pero están espaciados los elementos entre ellos de forma logarítmica. Esto lo vamos a aplicar más adelante cuando veamos graficación. Ahorita miremos ya en MATLAB. En MATLAB, ya está el programa de MATLAB. Vamos a ver el ejemplo 1. Dice un vector fila igual 1, 1.2, 3, 4, 4, 5 y 2, 25. O sea, no importa el número que se coloque ahí, si es entero, si es decimal, si es fraccionario, eso no importa. Como están separados por un espacio, quiere decir que este es un vector fila. Entonces, este es el ejemplo. Aquí ya colocamos el código. Vamos a nombrar ese vector fila como A igual. Fíjese que está entre corchetes. Y colocamos los elementos separados por espacio. Lo ejecutamos y esta es la respuesta. Me dice que A es igual a 1 por 5. Quiere decir eso, que es un arreglo de una fila y 5 columnas. Fíjese que MATLAB utiliza las expresiones con 4 decimales. Entonces este es 1, coloca 1, 4 ceros, 1.2 está aquí, 3, 4, 4, 5 pues es 0.8 que está aquí y 2.25. Entonces siempre con 4 decimales. Entonces este es un vector fila porque los elementos están separados por el espacio. También se habría podido colocar entre ellos coma, 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 es lo mismo, es la misma sintaxis. El ejemplo 2 es otro vector fila. Nos dice que coloquemos un vector con elementos de 5 a 30. O sea, 5 es el elemento inicial, 30 es el elemento final en pasos de 5. Entonces usamos esta sintaxis.
Llamamos a ese vector B igual, no se lo olviden los corchetes, entre 5 y 30, pero este 5 quiere decir el espacio entre los elementos. Y aquí me da como respuesta un vector 1 por 6, o sea, una fila, 6 columnas. O sea, comienza en 5 y termina en 30. Pero observen que como dijimos aquí que el espacio es 5, por eso va de 5 en 5, de 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Ese es el delta, o sea, el intervalo. Otro ejemplo, un vector fila con elementos de 5 a 10 en paso de 1. O sea, el elemento inicial es 5, el final es 10 y pasos o intervalo es 1. Como es 1, entonces por defecto no se coloca aquí el intervalo, simplemente C igual 5, 2 puntos 10, 10, y me da como respuesta 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, el elemento inicial es 5, el final es 10, pero espaciados entre ellos está la unidad, o sea, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este es un vector columna con elementos, como se indica. Fíjense que tienen que estar separados por punto y coma. Punto y coma. Entonces colocamos 2, punto y coma 3, 2.5, punto y coma 4.5, punto y coma 8 y cerramos el intervalo. Ahorita lo vamos a ejecutar con root. Y me dice, mire, entonces me sale un vector columna de 5 por 1. O sea, 5 filas, aquí hay 5 filas, pero hay una sola columna. Entonces, 2, 3, 2.5, 4.5, 8, y como son decimales, aparecen 4 cifras decimales. Esa es la forma entonces cómo se representan los vectores en este programa de MATLAB. Por favor, ayúdenme a compartir el video con el fin de que llegue a mucho más gente, mucho más estudiantes o profesores. Gracias.